Bueno, lo adelantábamos recién en los títulos acerca del crecimiento de los delitos tecnológicos. Principalmente se ha dado mucho en la pandemia y donde 6 de cada 10 personas han sufrido este tipo de delito o conocen a alguien que ha sufrido estos delitos tecnológicos. Por eso, Germán, hemos invitado a quienes han trabajado en esta investigación. Gabriel Aldao es director del Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA y Santiago Trigo es investigador de Infolab, especialista en ciberdelitos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, realmente preocupa este tema, ¿no? Y incluso en la pandemia ha crecido. Sí, esta encuesta justamente la hicimos en el marco de la pandemia durante la segunda mitad del año pasado, por el hecho de que, bueno, es evidente, la pandemia generó que un montón de actividades que nosotros hacíamos, que todo el mundo hacía de manera presencial, comenzaron a ser realizadas en el ámbito virtual. Interactuar de manera social, realizar entretenimientos, o realizar compras de bienes y servicios, o realizar trámites administrativos. Todo esto lo hacíamos, en la mayoría de los casos, de manera presencial. De manera tal que cuando lo hacemos en el ámbito virtual, lo que ocurre es que nos exponemos a nuevos riesgos, a otro tipo de riesgos, y los delincuentes encuentran en ese ámbito la oportunidad de cometer delitos que antes cometían en otro contexto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una encuesta entre 500 marplatenses, que es una encuesta de victimización, para conocer cuál es su comportamiento al momento de utilizar Internet, qué prevenciones toman frente a estos riesgos, qué grado de conciencia tienen acerca de estos riesgos, y bueno, a qué le temen y qué es la experiencia, cuál ha sido la experiencia de cada uno. De manera tal que una de las primeras y principales conclusiones es esta que recién mencionaba Germán. 6 de cada 10 personas sufrió en carne propia o conoce a alguien que sufrió un delito de este tipo, ya sea fraude o estafa. Y recién comentábamos que a lo largo del día, mientras fuimos hablando de este tema, en cada situación nos hemos encontrado con una anécdota de a mí me pasó esto o conozco que a alguien le pasó esto. Por lo tanto decimos 6 de cada 10, pero dijimos capaz que nos quedamos cortos, ¿no? Sí. Santiago, bueno, ¿y qué tipo de delitos es el más frecuente? Principalmente, a ver, si empezamos a tomar desde la pandemia, que comenzó en marzo del 2020, hasta el día de hoy, fue mutando el tipo de delito a través de medios tecnológicos desarrollados. Teníamos una primera etapa donde lo que creció exponencialmente fue el acceso indebido a una cuenta bancaria. A partir de ahí, el delincuente, con el acceso a esa cuenta, tenía control absoluto de la misma, pedía préstamos personales, ¿sí?, haciéndose pasar por supuesto por la víctima, y luego con ese dinero recibido transfería ese dinero a cuentas que eran posesión del delincuente para luego hacerse con el dinero. En julio del 2021 hubo un punto de inflexión en eso, en el cual el Banco Central de la República Argentina pone límites a esa solicitud de préstamo inmediato, en el cual ya no se acreditaba automáticamente desde el home banking, sino que había que esperar 48 horas para la acreditación efectiva del préstamo, y además el banco tenía que, o tiene, mejor dicho, porque la medida sigue vigente, tiene que acreditar positivamente la identidad de esa persona, es decir, se tiene que comunicar con la persona y consultarle si efectivamente fue quien solicitó el préstamo a través del home banking. A raíz de eso, de julio del 2021, no es que no creció este delito de acceso indebido a una cuenta bancaria, sino que se amesetó, podríamos decir, pero crecieron otros, se desplazó el delito hacia otro lugar. Y empezó a suceder el robo de cuentas de WhatsApp o redes sociales, en la cual suplantaban la identidad de la víctima o bien accedían indebidamente a la cuenta de la víctima y a sus contactos le solicitaban dinero a raíz como préstamo, digamos, a los contactos, o bien le ofrecían una cierta cantidad de dólares y la víctima, quien caía porque creía que efectivamente era el contacto el contacto de su confianza quien le estaba solicitando ese dinero, depositaba ese dinero en la cuenta del delincuente y obviamente se caía en la estafa. Santiago, ahora vos que sos un especialista en ciberseguridad, uno piensa, detrás de esto hay gente muy preparada, porque es toda una red y muchas veces uno puede pensar, ¿no?, porque los adultos mayores son los que más fácilmente caen, pero sin embargo no, nos puede pasar a cualquiera, y de hecho ha pasado a gente muy joven. ¿Se sabe qué hay detrás de esto? A raíz de las investigaciones podríamos decir que, como decís vos, no son improvisados, ¿sí? Tienen un ardid y tienen una forma de realizar la estafa que nadie está exento a ser víctima, ¿sí? Cualquiera puede caer en eso. Por eso, al principio podríamos decir, no, los adultos mayores que están menos atraídos o que están en menos contacto con la tecnología son las principales víctimas, pero no, a raíz del desarrollo pudimos observar que no eran los adultos mayores, sino que era la población en general, por esto que decía Gabriela al principio y mencionaba, es decir,
nos vimos obligados a interactuar con la tecnología en todo sentido, estando o no preparados para interactuar con esa tecnología. Entonces, cualquier víctima que esté un poco distraída podría ser justamente o caer en este tipo de estafa. Lo que hace el delincuente es utilizar un método que se llama ingeniería social, que es una técnica de manipulación de personas, ¿sí? Es decir, te llaman con una excusa, ya sea un turno de una vacunación, cobro del IFE en su momento, cualquier tipo de excusa, haciéndose pasar por una entidad de gobierno o por un banco, y a raíz de eso te engañan y te piden datos personales, como pueden ser datos de acceso al home banking, datos de acceso a tu cuenta de mensajería instantánea, como WhatsApp, por ejemplo, y a partir de ahí empiezan a consumar la estafa, ¿sí? Nos juegan con el apuro, con la ansiedad, no nos dejan pensar, no nos hacen cortar, tienen toda una forma de trabajo que hace que quizás caigamos y seamos estafados. Y la trama de contenido y psicológico. Totalmente. La ingeniería social es una técnica de antaño, no apareció con los medios tecnológicos, es el famoso cuento del tío, eso es ingeniería social pura, ¿sí? Y los medios tecnológicos a los delincuentes les facilitaron un poquito más la cosa porque hay un pseudo anonimato, o sea, no sabemos quién está detrás de esa cuenta falsa o de ese sitio falso. Claro. Ahora, vos decías, Gabriel, hace instantes que quizás nos quedamos cortos con estos de 6 de cada 4, ¿no? En estas respuestas, ¿a la gente le da vergüenza decir sí, fui víctima? ¿Qué es lo que ustedes ven o no? ¿Efectivamente lo dicen para que otros no caigan? ¿Ha cambiado un poco esta modalidad? No, efectivamente sí, la gente claramente responde. Lo que sí, tal vez le cuesta reconstruir la historia a través de la cual llega a esa situación, ¿no? En principio, por eso mismo, tratamos de descomponer cada una de estas situaciones en el antes y en el durante y en el después, para distinguir la tentativa del delito de la consumación del delito. Y en ese sentido le preguntamos a las personas que, por ejemplo, tuvieron situaciones de fraude en home banking o problemas con transacciones con tarjeta de débito o crédito, ¿qué les pasó inmediatamente antes? Y en general lo que dicen fue digamos que son situaciones de alerta, ¿no? Haber recibido un mensaje diciéndole que había ganado algo o que tenía un beneficio, haber recibido un correo electrónico indicándole, incitándola a hacer clic en un link, ¿no? Donde cargar datos personales, o planteándole una situación a través de la cual debían ir al cajero automático, generar una clave y facilitar esa clave para obtener algún resultado. De manera tal que en esta situación de tentativa también es cierto que la gente no reconoce esta situación como algo potencialmente riesgoso de manera inmediata, justamente por lo que decía Santiago, hay una ingeniería social, ¿no? También los delincuentes, del mismo modo que lo hacen las empresas que diseñan todo para que la experiencia del usuario sea satisfactoria, también ponen mucho empeño en eso, ¿no? En que la cosa parezca fácil, parezca simple, hace un clic acá y tal vez en ese clic se esté produciendo el inicio de lo que va a ser luego un delito. Santiago, ahora en relación a esto que parece todo tan simple, ¿y es simple llegar al delincuente? A ver, va a depender del caso y de cuánto el delincuente se haya tratado de cubrir para realizar la maniobra. Por lo general no es uno solo. Estamos hablando de una organización. O sea, varios roles dentro de la organización. O sea, el que llama por teléfono, el que accede indebidamente y hace la transferencia, el que posteriormente va a poner su cara y retira el dinero de la cuenta transferida, ¿sí? Son varios y las investigaciones llevan su tiempo, pero por lo general se puede llegar a identificar o al menos saber desde dónde se está cometiendo. Tengamos en cuenta que estamos hablando de delitos a través de los medios digitales, con lo cual la víctima puede estar en Mar del Plata, pero los delincuentes pueden estar en cualquier parte del país e inclusive de otros países. Así que también esas cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de investigarlos. ¿Qué tips tener en cuenta para evitar ser víctimas de situaciones como estas? Bueno, lo principal cuando estamos hablando de datos personales es que nadie nos va a llamar con una excusa y nos va a solicitar algún tipo de código. Por ejemplo, te envié un mensaje de texto con un código, me equivoqué, o es el código que necesito para obtener el tercer turno de la vacunación o la dosis de refuerzo, ¿sí? Esos códigos son los que le posibilitan al delincuente acceder a nuestra cuenta, ¿sí? Ya sea mensajería instantánea, red social o la que fuere. Nadie nos va a llamar haciéndose pasar por una entidad de gobierno, el Ministerio de Salud, por ejemplo, o un banco o lo que sea, y nos va a hacer ir a un cajero para que saquemos un código del cajero.
hay que tener mucho cuidado en ese sentido, que cuando alguien intente hacer ese tipo de cosas, estamos siendo víctimas o potenciales víctimas de una estafa. Si nos llega un correo electrónico con un link donde nos dicen que nos ganamos un premio, al que nunca nos inscribimos, ¿sí? O nos dicen que hay que acceder a este link para volver a habilitar nuestra cuenta, o hay un archivo adjunto que lo descarguemos para completar los datos que están en ese archivo. Todas esas son cuestiones que nos tienen que parar las antenas o generar una alerta para darnos cuenta de que podemos ser víctimas de algún tipo de estafa. Así siempre tratar de habilitar lo que se conoce como doble factor de autenticación en el acceso a nuestras cuentas. El doble factor de autenticación es un código extra además de la clave, es decir, cuando alguien en un dispositivo que no solemos utilizar intenta ingresar a nuestra cuenta y tenemos habilitado la verificación en 2 pasos o doble factor de autenticación, ese código se va a generar a través de algo que nosotros tenemos, que generalmente es el celular, o bien sea un código que nos mandan a través de mensaje, por eso es que no hay que dar ese código, ¿sí? O bien un código que podemos generar a través de una aplicación. Entonces, de esa forma, la empresa que está del otro lado, red social, correo electrónico, cuenta bancaria, acredita la identidad efectivamente que estamos ingresando a un dispositivo desconocido. Así que el doble factor de autenticación es importante activarlo y es una medida que en la encuesta no estuvo entre los primeros puestos en cuanto a cuáles son las medidas de seguridad que adoptan las personas. Santiago, la última de mi parte, ¿con la vacunación hubo mucho aprovechamiento? Sí, hubo con la vacunación y con el IFE, con el cobre del IFE, con las dos cosas. En primer lugar era el primer turno, segunda dosis, y ahora estamos con tercer dosis o dosis de refuerzo. Eso sigue estando vigente y es lo que se conoce como cuento del tío. Una llamada telefónica, nos engañan y nos sacan algún dato. No sé, Gabriel, si estaba en la investigación esto, pero la manera más fácil por la cual llegaban los ciberdelincuentes era a través de redes sociales, WhatsApp, teléfono. Por todos los medios. Realmente lo cierto es que cuando investigamos acerca de no solo la frecuencia de uso de Internet por parte de la gente, sino qué es lo que más hace la gente es utilizar la mensajería instantánea, ¿sí? En momentos anteriores seguramente ese resultado no lo hubiésemos obtenido. De manera tal que ¿dónde está la mayor oportunidad de los delincuentes de encontrar a sus potenciales víctimas? Como lo decía Santiago recién, hay un auge en este momento de mensajes de WhatsApp. ¿Por qué? Por el hecho de que la gente lo que más hace a través de Internet es, aún sin conciencia de que está usando Internet, es utilizar mensajería instantánea y en segundo lugar utilizar redes sociales. La última y cortita, ¿y cuánta gente termina denunciando de acuerdo al delito que sea? Muy poco. En este caso sabemos que hay mucha cifra negra, por ese motivo esta encuesta tenía el interés de ser un aporte en ese sentido, digamos, de dar una referencia cuantitativa y cualitativa sobre todo sobre este fenómeno, ¿no? Pero realmente es muy poca la cantidad de denuncias. Santiago trabaja junto a la Fiscalía, por ahí puede dar más detalles. Para sumar a eso, otra de las cosas que detectamos en la encuesta es que cuando le sucede algo, al canal que recurre para hacer la denuncia o para denunciar lo que le pasó, no es el adecuado, ¿sí? Porque no conoce, o las personas no conocen dónde denunciar este tipo de delitos. En el caso de Mar del Plata tenemos un correo electrónico en la justicia que es denunciasmardelplata@mpba.gov.ar, que también está en la encuesta para el que quiera acceder, que ese es el canal directo, ¿sí? Para hacer denuncias de cualquier tipo de delito, no necesariamente ciberdelito, ¿sí? Pero ese es el canal directo. Si nosotros vamos a un banco, está bien hacer la denuncia en un banco, pero el banco no va a hacer una denuncia en la justicia, ¿sí? Se va a quedar ahí. Si queremos que se investigue, hay que hacer la denuncia en la justicia para que posteriormente se pueda resolver el caso. Los que quieren saber más del informe del Observatorio de la Universidad FASTA, ¿cómo pueden hacer, Gabriel? Está publicado en el sitio web del Observatorio, googlean, ponen Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA, van a acceder al estudio completo, a todo el informe, y a su vez tenemos un portal de datos abiertos en donde toda la matriz de datos crudos también está disponible para aquel que quiera indagar en ella y realizar sus propias conclusiones, también puede hacerlo. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias. Buen trabajo.